anuncios del nuevo ministro Sergio Massa. Alejandro, te saludamos, estamos Gerardo y Mariano en la mesa. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal toda la mesa y toda la audiencia? Buen día para todos. Gracias, Alejandro. Un placer escucharte y bueno, sobre todo un día como hoy donde en el día de ayer estuvimos todos muy atentos escuchando las nuevas medidas que brindó Sergio Massa en la tarde de ayer, ¿no? Sí, a ver, uno podría decir que desde el punto de vista de la economía política, porque la economía siempre es política, ayer se conocieron algunas precisiones, pero en realidad las acciones habían empezado antes, con el propio nombramiento de Massa, donde se apostó a un quiebre en las expectativas, ¿no? Es decir, estábamos viviendo una situación, lo habíamos hablado en algún encuentro anterior con ustedes, un momento donde la combinación entre las expectativas y las presiones devaluacionistas con el incremento de precios generaban una inercia muy complicada, tanto en lo económico y lo social como en lo político. El nombramiento de Massa con este mote de superministro, digamos, claro, que él lo admitió ayer, dijo no soy ningún salvador ni superministro. Exactamente, en realidad eso es una medida que ciertos medios toman para bajarle el precio, ¿no? Claro. Digamos, parece que él estuvo bien en señalar que no se trata de eso, pero la medida en sí de su nombramiento apostaba a quebrar esas expectativas negativas y a juzgar por algunas respuestas inmediatas de ciertos indicadores financieros claves, como por ejemplo el dólar blue y el valor de los bonos de la Argentina, dieron resultado. Lo que se conoció ayer fueron las medidas concretas, y en ese sentido, a ver, yo rescataría algunas en particular, después si querés charlamos y profundizamos. En primer término, me parece clave esto que él alejó la expectativa de una devaluación, ¿no? Sí. Dijo, las devaluaciones no conducen al empobrecimiento de la mayoría del pueblo argentino, no ese es el camino. Entonces, me parece un primer anuncio muy, muy importante. Por otro lado, se orientó sobre dos ejes que son claves y en algún sentido están en la continuidad de lo que había anunciado Silvina Batakis en su momento, ¿no? Por un lado, el ordenamiento fiscal y la mejora en las condiciones de solvencia del Estado argentino, es decir, la mejora en sus condiciones de pago. En ese sentido, ratificó el compromiso de cumplir el déficit de 2.5, comprometido con el Fondo Monetario, anunció algunas medidas concretas en ese sentido, como por ejemplo el no incremento del gasto a partir del control del no incremento de las dotaciones, la no emisión monetaria, la medida de refinanciamiento voluntario para la deuda en pesos que tiene el Estado argentino, la medida en relación a los subsidios para los sectores de mayores ingresos, y también los no subsidios para los sectores que tengan mayor nivel de consumo. Entonces, una serie de medidas que van en el sentido de ordenar la solvencia financiera del Estado argentino, comprometiendo este objetivo de déficit no mayor a 2.5 del Producto Bruto. Y por el otro lado, el fortalecimiento de las reservas, ¿no? Que claro. bastante menguadas, y en ese sentido, en particular, comprometió que en los próximos días vamos a ver la liquidación de 5.000 millones por parte de los sectores exportadores, a partir de una serie de incentivos que no se conocieron ayer, para sectores como la agroindustria, la minería, los hidrocarburos y la economía del conocimiento. Esa liquidación, que viene demorada, como parte de la presión devaluatoria de los sectores exportadores más concentrados, tendría un cambio de tono, un giro, y se aceleraría
la liquidación, y también una serie de préstamos por orden de 1.200 millones de dólares. Estas dos medidas combinadas apuntan a mejorar la disponibilidad de reservas. Y en definitiva, estas dos medidas de ordenamiento fiscal y de mejora de la solvencia del Estado argentino, y por el otro lado de mejora en la disponibilidad de reservas, apuntan a que resulten positivas en términos de desacelerar primero y eliminar luego el proceso inflacionario, ¿no? Esta es la apuesta de estas medidas. Si uno quiere una apuesta de tipo clásico, que busca ordenar la situación de las cuentas fiscales y la solvencia financiera en su conjunto del Estado, tanto en lo que hace al sector público como al sector externo, y que eso se traduzca en una disminución o eliminación de las expectativas de evaluacionistas, y por esa vía una morigeración primero y luego una eliminación de la tendencia inflacionaria que tanto daño viene haciendo al conjunto del pueblo argentino. Sin duda. Fue muy claro, lo ha dicho en reiteradas ocasiones en su discurso en el día de ayer Massa, donde dijo que, bueno, estas medidas no vamos a encontrar resultados a corto plazo, no es de un día para el otro. Son medidas que hay que esperar resultados con otras medidas que se van a ir tomando en los próximos días también, ¿no? Efectivamente, y en ese sentido también hizo algunos anuncios que van por el lado de cómo en esta transición, digamos, o en este recorrido, donde los logros se irán viendo con el correr del tiempo, se toman medidas que mejoren las condiciones de soportabilidad, digamos así, de parte de los sectores populares, ¿no? Por un lado, claro, la medida para los jubilados, en los próximos días se conocerá el 10. El índice de ajuste, pero también esbozó la posibilidad de un refuerzo. Sobre eso, la convocatoria a paritarias, a sentarse a trabajadores y empresarios para encontrar la manera de atender una mejora en las condiciones, sobre todo, dijo él, los sectores que están en el tramo más bajo, de los asalariados en blanco, que están conformando un problema, si vos querés, novedoso, pero muy preocupante en la Argentina, que es que existen trabajadores formales hoy que son pobres, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Sí, y lo dijo, los que cobran entre 50 y 150 mil pesos están en problemas. Están en esa condición, son trabajadores en blanco, gozan de todos los beneficios, los aportes jubilatorios, las vacaciones pagas, el aguinaldo, etcétera, pero desde el punto de vista fáctico, los ingresos no le alcanzan para salir de la pobreza. Esto es un fenómeno que no se conoce en la historia de la Argentina, es un fenómeno nuevo. Claro. Empezó con el macrismo, no se ha logrado revertir todavía, y es algo que los argentinos tenemos que revertir más temprano que tarde, porque no puede ser que la expectativa de un trabajador sea ser pobre, ¿verdad? Claro. Es decir, el trabajo justamente ha sido siempre el factor de mayor movilidad social ascendente, sobre todo en la tradición del peronismo. Claro. Y esto no puede, no es tolerable, digamos. No es en un gobierno peronista, claro. Exactamente, para ningún color de peronismo, más de izquierda, más de centro, más de derecha, digamos, esto no es entendible para cualquier peronista, y por lo tanto esto debe ser resuelto, y en ese mismo sentido fue la medida que anunció también para en relación a los planes, ¿verdad? Donde dijo, bueno, vamos a hacer un reordenamiento de los planes con vista a una perspectiva hacia la incorporación al mercado de trabajo, ¿no? Efectivamente en la misma línea. Entonces hay para la mayoría también una serie de anuncios para acompañar este reordenamiento de la macroeconomía que permita reducir, primero, insisto, y luego eliminar el proceso inflacionario, que es el gran generador de pobreza que tiene la Argentina hoy día en un contexto de otros indicadores como el crecimiento o el nivel de empleo o las exportaciones están siendo muy, muy, muy positivos, ¿verdad? Sí, y con relación al tema de los subsidios,
nosotros nos quedamos charlando aquí en la radio con nuestros compañeros, porque lo que decía, los que nos anotamos para continuar con el subsidio, obviamente, porque no cobramos ni la 10ª parte de las 350 lucas, ni tenemos propiedades, ni autos alta gama, etcétera. Decían que hasta los que consumen electricidad hasta 400 watts. Y preguntamos nosotros, bueno, cuestiones técnicas. Viste, cuando uno mira la factura de luz, no mira cuántos watts, mirá cuánto pagaste, cuánto tenés que pagar, cuánto pagaste el mes pasado y la fecha de vencimiento, no mirás. Sí, otra cosa. A ver, me parece que esa medida, ese anuncio, después hay que verlo en concreto porque estuvo referido a la electricidad, pero no al gas, ¿no? Digo, pero como en términos conceptuales, digamos, me parece que apunta a reintroducir en la Argentina algo que con el tiempo hemos perdido, ¿no? Porque sobre todo con la etapa allá en los 90 donde se dolarizaron las tarifas, sí. Y estaba el 1 al 1, donde el dólar era barato en la Argentina, y sobre todo por el interés de los propios distribuidores y vendedores, entre comillas, de energía, bueno, alentaron un consumo desmedido o despreocupado de la energía, ¿no? Eso era muy distinto antes. Ustedes por ahí son muy jóvenes, pero yo que peino canas, en mi infancia se cuidaba el consumo de energía en la Argentina. Se buscaba que las luces no estuvieran prendidas innecesariamente, o que la calefacción se usara cuando realmente hacía falta. Y en ese sentido me parece que esa medida, además que de algún modo es una novedad, porque no estaba presente en el discurso anterior, que era un tema tarifario, como decís vos, digamos, ¿no? Un tema de, ¿cuánto tengo que pagar? Incorpora la otra variable, es decir, pero ¿y cuánto tengo que consumir? Porque en definitiva lo que pago es un P por Q, es precio por cantidad. Claro, ¿no? claro. Entonces, siempre el debate acá estuvo con el tema del precio, y está muy bien, porque es lógico, no puede ser la misma tarifa para aquel que está en una condición holgada que para aquel que necesita una ayuda. Eso está fuera de discusión, estamos todos de acuerdo. Totalmente. No cabe duda. Totalmente. Ahora, todos, el que está en una condición holgada y el que está en una condición de necesidad, todos debiéramos, pero no solo por cada uno de nosotros, por la humanidad en su conjunto, hacer un uso responsable del consumo energético. Y en ese sentido me parece que el incentivo a que, bueno, está bien, te subsidio, pero si el consumo es excesivo, está por encima, muy por encima de tus necesidades, entonces ahí el subsidio cesa, porque ahí, digamos, si no, hay algo que es contradictorio, que es que tiene más subsidio el que más consume y no el que más necesita. Claro. Ahí va. Tal cual. Me parece que ahí está el punto, Después hay que ver cómo se instrumenta la medida, pero conceptualmente creo que es una medida para reflexionar y en lo particular me parece acertada. Bien. Alejandro, muy clarito como siempre, da para mucho más, pero bueno, y ojalá tengan éxito rápidamente estas nuevas medidas, ¿no? Que es en beneficio de todo el pueblo argentino. Te mandamos un abrazo grande y un placer escucharte, como siempre. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande. Ahí hablábamos con Alejandro Otero, que es nuestro especialista en economía. Economía que nos cuesta entender en términos técnicos, pero tiene la facilidad de que podamos entenderlo todo, ¿no? Sí, tal cual. Tenemos que ir a la pausa. Ya se encuentra Oscar Luxac con nosotros para hablar sobre la actividad cultural del bar. ¿Trajo factura? ¿Trajo algo o no? ¿Trajo algo? ¿Qué trajiste algo, Oscar? Sí, la de menos de 400 watts. Trajo. No, la factura no. Tiene número de medidor y. Está bien. Acá tenemos ¿cuánto? En la radio, ¿cuánto? 28 pasos. Sí, 28 pasos. ¿Lo conté? Sí, es verdad. Lo conté. Verdad. Pero no tenemos el reloj. No, bueno, pero tiene el tiempo para ir a la pausa. 28 pasos. Claro, obvio. Una panadería muy rica. Sí, muy rica. Dale.